En esta lección vamos a hablar de lo que sería la linealidad y la superposición en circuitos lineales. En general, la propiedad de linealidad se aplica a funciones. Entonces digamos que tenemos una función general f de x y queremos ver si esta función es lineal. Esta función va a ser lineal si cumple dos propiedades. Una es la propiedad de homogeneidad y la propiedad de aditividad. La propiedad de homogeneidad o de escalamiento es como decir que si nosotros aplicamos una función a una variable que ha sido escalada por k, eso va a ser lo mismo que multiplicar por k o escalar la función aplicada solo a x. Entonces, como que si nosotros tenemos una entrada que es k veces cierta entrada particular, la salida va a ser igual a k veces la salida que se obtendría con esa entrada particular. Bueno, esto se puede ver más o menos como que ustedes en una función son capaces de sacar la constante de la función, ¿de acuerdo? Y la aditividad es que si nosotros tenemos una función y la aplicamos a dos entradas que se están sumando, eso sería igual a la suma de las funciones aplicadas a cada una de las entradas. Entonces eso es precisamente que ustedes pueden decir que la función de la suma es igual a la suma de las funciones. Eso sería aditividad. Si cumple ambas, entonces vamos a decir que la función es lineal. Ahora, nosotros lo que necesitamos es aplicar esto a los circuitos eléctricos. Entonces vamos a agarrar lo que sería una resistencia, entonces, o un resistor. Esta resistencia de aquí, nosotros sabemos que hay una relación entre la tensión y la corriente tal que V es igual a R por I, por la ley de Ohm. Y lo que nosotros queremos averiguar es si esta tensión o esta relación entre la tensión y la corriente cumple las dos propiedades de linealidad. Entonces vamos a ver. Podemos decir que V va a ser como la salida e I va a ser como la entrada. Entonces nosotros supongamos esto. Supongamos que nosotros tenemos aquí la resistencia y que cuando nosotros le ponemos una entrada I, la tensión que produce es igual a V. ¿De acuerdo? V es igual a R por I, por la ley de Ohm. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le aplicamos a esa misma resistencia una entrada pero que no sea I, sino K por I? ¿Cuánto es la tensión que produce aquí? Llamémosla Vx. Entonces veamos que Vx por la ley de Ohm es R por K por I. Pero eso es lo mismo que K por R por I. Y R por I es V. Entonces eso es igual a K por V. Entonces si ustedes lo ven, si nosotros escalamos la entrada por I, la salida va a estar escalada por la misma razón. Entonces podemos decir que esto cumple con la propiedad de homogeneidad. Ahora vamos a probar la propiedad de aditividad. Entonces supongamos que tenemos una resistencia R por el que le hacemos pasar una corriente IA y eso produce una tensión VA. ¿De acuerdo? Entonces VA es igual a R por IA. Y tenemos exactamente la misma resistencia pero con una corriente IB. Y lo que produce es la tensión VB. Entonces VB es igual a R por IB. ¿Qué pasa si nosotros ahora le ponemos a esa misma resistencia una corriente pero que va a ser IA más IB? Entonces digamos que esta tensión va a ser VAB. Entonces VAB va a ser igual a la resistencia por el valor de la corriente, que sería IA más IB. Pero esto es lo mismo que R por IA más R por IB. Y R por IA es lo mismo que VA. Y R por IB es lo mismo que VB. Entonces nosotros podemos ver que la tensión producida por la suma de las corrientes es igual a la suma de las tensiones producidas por las corrientes individuales. Entonces también cumple el principio de aditividad. Cumple ambos principios y por lo tanto la ley de Ohm es una relación lineal entre la tensión y la corriente. Ahora, nosotros hemos hablado mucho de circuitos lineales, pero ¿qué es un circuito lineal? Un circuito lineal es aquel cuya salida se relaciona linealmente con, o lo que es lo mismo, es directamente proporcional a su entrada. Entonces si nosotros tenemos un circuito cualquiera, ¿verdad? Y digamos que nosotros estamos midiendo la salida en una resistencia, esta tensión de aquí, Vout, pongámosle, y supongamos que tenemos una entrada que podría ser una corriente o una tensión, pero digamos que es una corriente IN. Entonces nosotros podemos decir que Vout tiene que ser proporcional, digamos, con un valor cualquiera, digamos K circuito por la entrada IN. Si se cumple esta relación, entonces vamos a decir
que el circuito es lineal. Ahora, algo que surge de la linealidad es un principio muy importante, que es el principio de superposición. Entonces, el principio de superposición establece que la tensión entre los extremos o la corriente a través de un elemento en un circuito lineal es la suma algebraica de las tensiones o corrientes a través de ese elemento debido a cada fuente independiente actuando sola. Entonces, ¿cómo se entendería esto a partir de este circuito? Veamos este ejemplo. Supongamos que queremos encontrar la tensión en esta resistencia de aquí. Pongámosle aquí Vx. Nosotros vemos que este circuito tiene dos fuentes independientes. Es esta de aquí y esta de aquí. Entonces llamemos a esta corriente I1 y a esta pongámosle V1. Son mis dos fuentes de energía. Y yo sé que este circuito es un circuito lineal porque solo tiene resistencias y fuentes dependientes. ¿De acuerdo? Si tiene fuentes dependientes que solo son una constante por una corriente o una constante por una tensión, lo que la controla, entonces va a seguir siendo lineal, porque esto es una relación lineal también. Entonces, si yo quiero calcular esta Vx, yo sé entonces que este valor de Vx tiene que ser proporcional, con un valor ahí proporcional a la corriente de la fuente 1, más otro valor proporcional B debido a la fuente de tensión 1. Yo no sé ahorita no sé cuáles son los valores de estas constantes, pero sí sé que la tensión de salida tiene que ser una suma algebraica de los aportes de cada una de las fuentes independientes. Cualquier tensión o corriente del circuito tiene que cumplir esta forma. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos esta corriente por aquí, llamémosla IA, y yo quiero calcular IA. Yo la puedo calcular usando todas las reglas que hemos visto. De cualquier manera que yo lo calcule, yo sé que esta IA tiene que ser proporcional con un valor ahí que no conozco, pero sí sé que es constante, a la corriente debido a la fuente de corriente, más otro valor proporcional por la tensión debido a la fuente de tensión independiente. Siempre se va a cumplir estas relaciones de aquí. Cualquier corriente o tensión del circuito va a ser la suma algebraica de los aportes de cada una de las fuentes. Ahora, vean que eso es una cosa importante. Son el aporte de cada fuente independiente. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Es el aporte de cada fuente independiente. Esta fuente de aquí, que es dependiente, no entra dentro de las relaciones que están aquí. O sea, aquí no voy a poner más el aporte de la fuente dependiente. No. Solo son las fuentes independientes, para que quede claro, ¿de acuerdo? Esto es una relación ahí más del circuito, pero no es como decir una entrada al circuito. Las entradas son las fuentes independientes. Ahora, este principio de superposición nosotros lo podemos aplicar al análisis de circuitos. Entonces, supongamos que nosotros queremos encontrar una tensión o una corriente, pero eso es producido por múltiples fuentes que están en el circuito. Entonces, hay tres pasos que podemos seguir para aplicar el principio de superposición al análisis de circuito. Entonces, el primer paso es apagar todas las fuentes independientes excepto una y determinar la salida, que puede ser la tensión o corriente, debida a esa fuente activa. Entonces, ¿qué quiere decir apagar una fuente? Apagar una fuente significa hacer que su valor de tensión, si es una fuente de tensión, o su valor de corriente, si es una fuente de corriente, sean iguales a cero. Entonces nosotros pondríamos una fuente cuyo valor es igual a cero, si fuera una fuente de corriente, amperes. Ahora, una corriente de cero es equivalente a un abierto. Entonces, apagar una fuente de corriente significa cambiarla por un abierto. Apagar una fuente de tensión significa hacer que la tensión de esa fuente sea igual a 0 volts, que es equivalente a decir que es un corto. Entonces, apagar una fuente de tensión significa cambiar la fuente por un corto. ¿De acuerdo? Entonces, apagar una fuente de corriente es cambiar la fuente por un abierto. Apagar una fuente de tensión es cambiar la fuente de tensión por un corto. ¿De acuerdo?
Eso es lo primero que vamos a hacer. Y vamos a apagar todas las fuentes independientes, excepto una. Y lo que hacemos es calcular la corriente o la tensión debido a esa fuente nada más. Luego repetimos el paso 1 para cada una de las demás fuentes. Entonces volvemos a apagar todas las fuentes y dejamos solo otra encendida y calculamos. Luego apagamos las otras fuentes, apagamos todas las fuentes, encendemos solo la que quede o la siguiente y entonces volvemos a calcular. Y el resultado final, el que andamos buscando, es la suma algebraica de todas las contribuciones debido a cada una de las fuentes independientes. Entonces vamos a ver un par de ejemplos de eso. Veamos que tenemos este circuito de aquí. ¿Okay? Este circuito de aquí, nosotros queremos encontrar, por decir algo, esta tensión Vx. ¿De acuerdo? Que en este caso resulta que es la misma que está controlando la fuente de corriente. Y tenemos dos fuentes, una de 25 volts y una de 5 amperes. Y lo que queremos es calcular esta Vx, pero lo vamos a calcular aplicando el principio de superposición. Entonces, para el principio de superposición, lo primero que tenemos que hacer es apagar una de las fuentes. Entonces vamos a apagar la fuente de corriente. Entonces, cuando apagamos la fuente de corriente, el circuito nos queda de la siguiente manera. Tenemos aquí este de 25 volts. Tenemos aquí esta resistencia de 20 ohms. Y aquí vamos a apagar la fuente. Y apagar la fuente de corriente implica dejar un abierto. Viene aquí la resistencia de 4 ohms. Y viene aquí la fuente de tensión de este valor que va a ser Vx. Ahora, este valor de Vx no es exactamente el mismo valor que el que nosotros estamos buscando, porque el valor de Vx depende tanto del aporte de la fuente de tensión como el aporte de la fuente de corriente. Entonces, para no confundirnos, vamos a poner aquí Vx'. ¿Ok? Ahora, lo otro que voy a hacer es, voy a quitar esto de aquí para no confundir más, pero sabemos que eso venía porque aquí había una fuente de corriente antes. Entonces tenemos este circuito de aquí. Y lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de Vx. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la ley de nodos acá. Entonces yo sé que aquí hay una corriente, llamémosla I1, por aquí hay otra corriente I2 y esta corriente de aquí que es 0,1 Vx'. Ok, y la tensión de este nodo es Vx. Recordemos que aquí está la Tierra. Y la tensión de este nodo es 25 volts. Y la tensión de este nodo pues es Vx también. Entonces vamos a aplicar la ley de nodos aquí. Entonces la corriente, si hacemos la ley aquí de Kirchhoff de corrientes, entonces aquí me quedaría que I1 más 0,1 Vx' menos I2 es igual a 0. Ahora, I1 es la corriente por esta resistencia. Entonces yo puedo decir que es 25 menos Vx' dividido entre 20 más 0,1 Vx'. Y esta corriente I2 es la corriente por esta resistencia. Y esta resistencia tiene una tensión también Vx. Entonces Vx' dividido entre 4. Y eso es igual a 0. Entonces de aquí yo voy a pasar todo lo que tiene Vx para un lado y lo que no tiene Vx para el otro. Y voy a hacer el cálculo. Entonces yo voy a decir Vx' sobre 20 menos 0,1 Vx' más un cuarto de Vx' tiene que ser igual a 25 sobre 20. Lo que hice fue pasar todo lo que tiene Vx a la derecha, que es esto que está aquí. Y esto es lo que quedó del otro lado. Entonces aquí ya podemos calcular Vx'. Y eso da 6,25 volts. ¿Ok? Eso es Vx'. Ese es el aporte solo de una de las fuentes. Ahora tenemos que buscar el aporte de la otra fuente. Entonces aquí vamos a apagar la fuente de tensión. Entonces apagar una fuente de tensión significa convertirla en un corto. Entonces hacemos un corto. Luego viene la resistencia de 20 ohms. Luego viene la fuente de 5 amperes. Esa la vamos a dejar encendida porque estamos buscando el aporte de esta fuente. Luego viene esta resistencia de 4 ohms. Y luego viene aquí
la corriente, que va a ser 0,1 Vx. Ahora, igual que antes, esta Vx que está aquí, que es la tensión de este nodo, en realidad no es el Vx verdadero, es solo el aporte de esta fuente. Entonces vamos a ponerle Vx', nada más para no confundirnos. Ahora vean, por el corto que se hizo aquí debido a la fuente de tensión, esta resistencia quedó en paralelo con esta resistencia. Entonces vamos a escribirlo de una vez en paralelo. Tenemos aquí esa resistencia y luego aquí la fuente y luego la fuente dependiente de corriente. Esta tensión de aquí es Vx'. Esto de aquí es 0,1 por Vx'. Esto sigue siendo 5. Y nada más calculamos el paralelo de 24, que sería igual a, vamos a ponerlo aquí, 10 sobre 3 para dejarlo exacto. Ok. Entonces ya tenemos esto, y como nosotros vemos, la corriente que viene por aquí es la suma de estas dos corrientes. Y por la ley de Ohm, esta tensión Vx', que es la tensión de esta resistencia, vean que aquí es la Tierra, sería igual a esta resistencia multiplicada por esta corriente. Entonces quiere decir que Vx', sería igual a la resistencia multiplicado por la corriente, que sería 5 más 0,1 Vx'. Entonces a esto me queda 1 menos 0,1 por 10 tercios por Vx tiene que ser igual a 10 tercios por 5. Entonces Vx sería igual a 25 voltios. Ahora, esta Vx en realidad es Vx'. Entonces, por el principio de superposición, Vx sería igual al aporte de la primera fuente más el aporte de la segunda fuente. Entonces sería Vx' sería 6,25 más Vx', que sería 25. Entonces esto da 31,25 volts. Y este sería el resultado aplicando el principio de superposición. Entonces vean que aprendimos aquí. Que una vez que nosotros apagamos las fuentes, si algo que antes no estaba en serie o no estaba en paralelo se convierte a estar en paralelo en serie, lo podemos hacer y hacer el análisis como si estuvieran en paralelo en serie. Y que la tensión o la corriente de lo que estamos calculando es igual al aporte de cada una de las fuentes independientes por separado y luego nada más se suman. Vamos a ver este otro ejemplo. Queremos calcular esta corriente I, pero tenemos el aporte de tres fuentes independientes. Entonces vamos a empezar primero con la fuente, el aporte de la fuente 1, luego el aporte de la fuente 2 y luego el aporte de la fuente 3. Y al final lo que obtengamos de I vamos a sumarlo. Entonces vamos a empezar primero apagando todas las fuentes excepto la primera. Entonces en ese caso lo que nos queda es, tenemos 8 volts, tenemos aquí una resistencia de 6 ohms, tenemos aquí una resistencia de 2 ohms y esta fuente es una fuente de corriente, entonces se apaga dejando un abierto. Luego viene una resistencia de 8 ohms y luego aquí vamos a apagar esta fuente, que sería un corto porque es una fuente de tensión, y ya nos queda el circuito así. Entonces vean que este circuito yo lo puedo redibujar de la siguiente manera. Yo puedo decir que es una fuente de 8 volts y luego viene una resistencia, otra resistencia y otra resistencia, todas en serie. Esta es de 6, esta es de 2 y esta es de 8, y por aquí pues va a venir la corriente I, ¿verdad? Entonces quiere decir que esta corriente I va a ser igual a 8 dividido entre 6 más 2 más 8, que sería 8 sobre 16, que es lo mismo que 0,5 amperes. Ahora, esta corriente no es la corriente real final, entonces pongámosle un prima para diferenciarlo. Eso sería apagando la fuente 1. Voy a poner aquí unos colorcitos como para que quede más claro. Vamos ahora a ver el aporte de la fuente 2. Entonces apagamos la fuente 1, que sería hacer un corto. Luego viene aquí esta resistencia, que sería 6 ohms.
Luego viene aquí esta fuente, que serían 2 amperes, que está en paralelo con una resistencia de 2 ohms. Y luego viene esta resistencia de 8 ohms, y esta también la vamos a apagar y es un corto. ¿Ok? Entonces vamos a ver, esta resistencia está conectada entre este nodo y este nodo. Llamémoslo este nodo 1 y este nodo 2. Y este sería el nodo 3, que también es este mismo nodo. ¿De acuerdo? Entonces este circuito lo podemos dibujar de la siguiente manera. Tenemos una fuente que está conectada entre el nodo 1. Vamos a poner aquí nodo 1 y aquí el nodo 2. Ahora, entre el nodo 2 y el nodo 1 hay una resistencia de 2 ohms. Y luego viene una resistencia que está conectada al nodo 2, que es de 8 ohms. Y luego otra resistencia que está conectada al nodo 1, que es de 6 ohms. Y estos están unidos en el nodo 3. Entonces, para dibujarlo todavía más claro, entonces voy a dibujar este circuito de la siguiente manera. Viene aquí y me queda esta resistencia, esta otra resistencia, esta resistencia de 6 ohms, esta es la resistencia de 8 ohms. Vean que este es el nodo 3. Entonces ya me queda un circuito más normal, por decirlo de alguna manera. Ahora lo que andamos buscando es la corriente por la resistencia de 8 ohms, que sería la corriente que pasa por aquí. Llamémosla esta corriente prima prima, porque es solo el aporte debido a esta resistencia 2. Entonces aquí lo que puedo usar es directamente división de corriente, sabiendo que 8 más 6 son 14 ohms. Entonces esto es lo mismo que una resistencia equivalente de 14 ohms. Entonces yo voy a aplicar aquí la ley de división de corrientes. Entonces I segunda, I prima prima va a ser igual a el valor de esta resistencia dividido entre la suma, que serían, aquí hacen 16. Y esto multiplicado por la corriente aquí original. Entonces esto sería lo mismo que 4 sobre 16, que sería 0,25 amperes. Ahora vamos a ver el aporte de la tercera fuente. Entonces vamos a redibujar el circuito, pero apagando todas las fuentes menos esta. Entonces apagamos esta fuente de tensión, que sería un corto. Tenemos aquí 6 ohms. Luego viene aquí esta otra resistencia, 2 ohms. Ya no voy a dibujar esto como lo dibujo aquí para no hacer más enredo. Por aquí viene la resistencia de 8 ohms. Y esta es la corriente que vamos a llamar 3 primas. Y luego aquí viene la fuente de 6 volts. Entonces este circuito nosotros lo podemos dibujar de la siguiente manera. Tenemos la fuente de 6 volts. Y luego viene aquí la corriente que pasa por las 3 resistencias. Pero vean que la corriente esta está definida hacia el positivo de la fuente. Entonces va en esta dirección. Eso es un cuidadito que tienen que tener, ¿verdad? No cambiarle la dirección a las cosas. Vean que la corriente venía pasando por la resistencia de 8 ohms hacia el positivo de la fuente. Ok. Pero nosotros sabemos que la corriente que viene por aquí en realidad tiene esta dirección hacia abajo por la ley de Ohm. Esto es igual 16 ohms, igual que antes, pero la corriente que se provocaría debido a esta fuente más bien iría hacia abajo. Por lo tanto, la corriente I prima 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 sería igual a menos 6 volts dividido por 8 más 2 más 6. Que eso sería igual a menos 0,375 amperes. Entonces ese sería el aporte debido a esa fuente. Vean que la fuente de estas 6 volts está provocando un aporte que va en dirección contraria a como estaba definida la corriente. Entonces por eso me da negativo. Y ahora el resultado final sería decir que la corriente I sería igual al aporte de la primera fuente más el aporte de la segunda fuente más el aporte de la tercera fuente.
Entonces eso sería igual a 0,5 amperes más 0,25 amperes menos 0,375 amperes. Y entonces eso sería igual a 1,125 amperes. Entonces la corriente que viene por aquí es 1,125 amperes en la realidad. Y el aporte de cada una de las fuentes pues es estos valores que están aquí. Ahora, hay una nota que nosotros debemos decir con respecto a la potencia. ¿De acuerdo? La potencia no tiene una relación lineal. Entonces, para calcular la potencia de un dispositivo, no podemos calcular la potencia de cada uno por separado. Veamos por qué. Supongamos que la corriente que pasa por esta resistencia I es el producto de la superposición de dos corrientes, IA e IB. ¿De acuerdo? Entonces I es igual a IA más IB. Entonces la potencia de la resistencia sería R por I al cuadrado, que sería igual a R por IA más IB todo al cuadrado, que esto no es lo mismo que la potencia debida solo a IA y la potencia debida solo a IB, porque recuerden que esto es R por IA más 2 IA IB más IB, este al cuadrado y este al cuadrado. Entonces vean que este término de aquí no se está tomando en cuenta en esta formulita. Entonces, para calcular potencias no podemos aplicar el principio de superposición en cada una de las partes por separado. Si ustedes están preguntando la potencia de un dispositivo que tiene muchas fuentes, ustedes lo que pueden hacer es calcular la corriente o la tensión de ese dispositivo por medio del principio de superposición, y cuando ya calcularon el valor final de la corriente debido al aporte de cada una de las fuentes independientes, entonces ahí es cuando calculan la potencia, cuando ya tienen el valor final de la corriente, pero no pueden calcular la potencia por el aporte de cada una de las fuentes por separado. Entonces eso es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta a la hora de calcular potencias utilizando el principio de superposición. El principio de superposición es algo bastante básico que se utiliza un montón tanto para el análisis de circuitos como para el análisis de sistemas como para el análisis de señales. Entonces es muy importante tenerlo claro. Y además que el principio de superposición me abre una manera de encontrar resultados que son muy interesantes en los circuitos, como son el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces es muy importante tener claro qué significa este principio de superposición para poder continuar con el análisis más avanzado de circuitos.